Alfredo. Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar entonces el avance de la materia con lo que viene a ser el tema de estrabismo. Se ve la pantalla, ¿no? No estás compartiendo pantalla. Ya. Entonces, compartir. Hoy día vamos a empezar el estrabismo. Ahí se ve, ¿no? El otro archivo el tema de estrabismo es de oftalmopediatría. Puedes empezar si gustas, Alfredo. ¿Pantalla? Sí se ve, ¿no? Sí. Entonces, vamos a empezar con el tema de estrabismo. Este es un tema un poquito largo y un poquito más moroso de entenderlo, pero pues vamos a abarcarlo de una manera pues lo más didáctica posible, cosa de que ustedes tengan una buena idea de lo que es el estrabismo, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Con la anatomía y fisiología de los músculos extraoculares. Vamos a verlo de parte de los aspectos motores. Bien, entonces, estamos viendo aquí un corte de lo que viene a ser la órbita. Hay una forma de quitar esto, esto de sala de espera, esto. ¿Se puede quitar o algo? Cada rato me está interrumpiendo. ¿Sí se puede quitar? Sí se puede, tienes que entrar a participantes y hay 3 puntitos y ahí dice habilitar sala de espera, le quitas el bien. Aquí nosotros tenemos una gráfica de lo que son los músculos oculares, ¿no? Para entender esta gráfica, estamos viendo desde arriba. Esta es la nariz y hacia esta parte está el hueso temporal, ¿no? Entonces sería el ojito derecho visto desde arriba. Entonces, este conjunto de músculos que pues tiene un aspecto un poquito, digamos, confuso, como tal, en realidad no es tan confuso, ¿no? Entonces vamos a empezar a un poquito describir este gráfico. Los músculos extraoculares que tenemos son el recto interno, o también llamado medial, que sería este, ¿no? El recto externo o lateral, que sería este. El recto superior, este de aquí. El recto inferior, que se ve muy poquito, aquí. El oblicuo mayor, que viene a ser este músculo largo que está pasando por este elemento que se llama tróclea y refleja el músculo para que se inserte por debajo del recto inferior, perdón, por debajo del recto superior aquí. Y el oblicuo
que aquí se ve muy poco, ¿no? Que pues está por la parte de aquí, que vamos a ver en la siguiente diapositiva algo mejor, ¿no? Entonces, estos son los músculos extraoculares, teniendo en cuenta digamos, un reloj, los números de un reloj de frente al ojito, ¿no? A las 12, recto superior. 6 de la tarde, recto inferior. Internamente, el recto medial, externamente, el recto lateral. Y los oblicuos, que ya vamos a describirlos más. Entonces, la característica de la inserción de origen de estos músculos es el vértice orbitario. Aquí nosotros tenemos un elemento llamado anillo de Zinc. Común de todos los músculos, excepto el oblicuo inferior, que está, ya vamos a detallar ahorita, ¿no? Que es el borde orbitario del maxilar. Entonces, esa pregunta, pues esa puede ser pregunta de examen, por si acaso, ¿no? La inserción de los músculos posteriormente es en el anillo de Zinc, salvo el oblicuo menor, que no se inserta en el anillo de Zinc. El resto sí se inserta en el anillo de Zinc. Ahora, aquí tenemos otra gráfica que nos hace ver muchísimo mejor la parte de los músculos oblicuos. Entonces, lo mismo, ¿no? Este ojito es un ojito izquierdo, hacia aquí está la raíz, y aquí está la parte temporal. Entonces, tenemos aquí el recto superior, recto inferior. El recto lateral, recto medial. Aquí tenemos viniendo a la tróclea el oblicuo mayor, ¿no? Y se inserta por debajo de la inserción, por detrás de la inserción del oblicuo del recto superior. Y aquí podemos ver, este es el ingreso, mejor dicho, esta es la inserción del oblicuo inferior. Y este oblicuo inferior pasa por aquí y se inserta relativamente cerca del recto lateral, ¿no? De una forma, digamos, más oblicua, no tan recta como los otros músculos. Entonces, nosotros tenemos que mencionar el espiral de Tillot, que viene a ser la distancia a la cual están insertados los músculos rectos, ¿no? La cual, partiendo del músculo medial, del músculo interno, es creciente. Esta parte es la parte que, digamos, pues está más cercana y poco a poco va avanzando en la inserción de los músculos hasta el recto superior. Entonces, en el recto medial tenemos un 5.5, está a 5.5 milímetros del limbo. Recto inferior, 6.5 milímetros del limbo. Recto lateral, 6.9 milímetros del limbo y recto superior, 7.7 milímetros del limbo. Esto es una referencia anatómica muy importante para el cirujano que opera pterigio, que opera estrabismo, porque muchas veces en la cirugía de estrabismo, si nosotros no somos conscientes de esta situación anatómica, podemos dañar un músculo, ¿no? En el momento de estrabismo. Y lo mismo aquí, ¿no? Si estamos operando un pterigio doble, muy grande, tenemos que tener muy en cuenta la inserción de los músculos. Y mucho más es un especialista en estrabismo, que pues en eso consiste la cirugía de estrabismo, ¿no? De ubicar estos músculos y de modificarlos. Y ya vamos a ver en la parte de tratamiento bien cuál es la lógica de la modificación de estos músculos. Entonces, tenemos que el oblicuo superior o mayor tiene la inserción en la esclera posterior superior, cuadrante externo. Aquí es donde habíamos visto. Y el oblicuo menor, inserción en la esclera posterior inferior. En esta parte de aquí. Entonces, para entender un poquito mejor lo que viene a ser la valoración de los músculos y su acción en ambos ojitos, se han desarrollado los ejes de Fick, ¿no? Estos ejes de Fick, que son los que vamos a describir a continuación, y también se describe el plano del listing, que viene a ser este plano sombreado que nosotros tenemos aquí. Entonces tenemos un centro de rotación y tenemos tres ejes. Tenemos un eje X, que pasa por el ecuador del ojito, tenemos un eje Y, que pasa por la pupila, y tenemos un eje Z, que pasa de arriba a abajo. Entonces, hagamos de cuenta que ustedes tienen un círculo que viene a ser el ojito, y digamos, ese círculo, en primera instancia, lo pasamos de ecuador, en el ecuador, ¿no? De lado a lado.
Entonces, en ese eje, que vendría a ser el eje X, nosotros vamos a tener los movimientos arriba, abajo, ¿no? Después de eso, nos pasamos al eje Y. Nosotros tenemos que pasa por la pupila. Y ese eje va a tener una rotación que se llama inciclotorsión y exciclotorsión. Eso quiere decir que si nosotros tenemos aquí el globo ocular, se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia adentro o hacia afuera, dependiendo de qué ojito estamos considerando, ¿no? Y por último, lo que viene a ser el eje Z. Que el eje Z vamos a tener movimientos izquierda, derecha, ¿no? Esos van a ser los movimientos de este eje. Entonces, pues, los movimientos oculares son, pues, mucho más complejos, ¿no? Pues, pero más o menos para tener una idea, pues, nosotros hacemos este ejercicio para un poquito entender mejor. Entonces, en cuanto a la inervación y la acción de los músculos extraoculares, tenemos esta tablita que nosotros, pues, ustedes ya habían visto un poquito en prácticas, los nervios craneales que inervan los músculos. Entonces nosotros tenemos, esta tablita es fácil de acordarse. Lo que hay que acordarse principalmente es del sexto par y del cuarto par. ¿Por qué? Porque el resto pues ya es el tercer par, entonces es mucho más fácil de asociar, ¿no es cierto? Entonces, digamos, una pregunta del examen por exclusión, nosotros ya sabemos que este es este y este es el otro. Entonces empezamos. El recto lateral, que viene a ser este músculo, ¿no? El recto lateral, el más externo, está inervado por el motor ocular externo, o sea, ahí no hay donde perderse, ¿no? Motor ocular externo, ¿no? Y lo que hace este músculo es un movimiento de abducción, o sea que agarra el ojito y hacia afuera, ¿no? Dependiendo de si es que estamos viendo ojito derecho o ojito izquierdo, ¿no? Entonces, aquí vemos el recto lateral que jala hacia afuera, ¿no? Para decirlo así más criollamente, ¿no? Recto medial es inervado por el tercer par, ¿no? Y hace lo contrario del otro músculo, ¿no? Hace la aducción. Entonces, hace el movimiento hacia adentro del ojito. Aquí lo tenemos, ¿no? Recto medial. Y el movimiento es hacia adentro. Ya tenemos dos movimientos, hacia adentro y hacia afuera. Recto superior, igual, inervado por el tercer par, el motor ocular común. Y aquí describimos todos los movimientos involucrados, ¿no? En este recto, ¿no? Que pues son 3 en realidad, ¿no? Pero pues a mí me interesa un poquito más que se queden con la idea del principal, que sería la elevación. Entonces lo mismo, volvemos aquí y el recto superior, que es este, jala el ojito para arriba, ¿no? Pero aparte de jalar el ojito para arriba, hacia arriba, hace la inciclotorsión, que es que el ojito se mueve un poquito hacia adentro, y la aducción, que se mueve un poquito hacia adentro también, pero pues en el otro eje, ¿no? Que acabamos de ver, ¿no? Eso entonces, pero pues principalmente el concepto como que les voy a dejar es pues el de elevación, ¿no? Recto inferior, el recto inferior lo mismo, es el antagonista de este, ¿no? Que sería pues el movimiento hacia abajo, ¿no? Y hacia abajo tenemos un par de movimientos más, que sería el movimiento hacia abajo, una exciclotorsión, que es en el eje Y que habíamos visto, ¿no es cierto? Que se mueve un poquito en ese eje, el que pasa por la pupila, hacia afuera. Y aducción, que también es un poquito hacia adentro, ¿ya? Entonces, pasando al otro, estoy ocupado, no puedo tener. No, Alfredo, Entonces, yo puedo continuar, anda nomás, anda. Yo puedo continuar. Entonces, Alfredo. no te preocupes, está bien. Entonces, Pastor, buenas tardes, perdón por la demora. Entonces, el oblicuo inferior está inervado por el tercer par. Aquí nosotros tenemos el oblicuo inferior, que es este de aquí, ¿no? Ya lo habíamos pasado. Oblicuo inferior, tercer par.
Y este tiene principalmente el movimiento de exciclotorsión. Como les había mencionado, en este eje, en el eje Y, hacia afuera. Hacia afuera, ¿no? Exciclotorsión. Y también el de abducción y el de elevación. Y el oblicuo superior o el oblicuo mayor, que sería, como les decía, la excepción en lo que viene a ser la inervación, es inervado por el cuarto par o el par patético, ¿no? Entonces, este tiene lo contrario al oblicuo menor, oblicuo inferior, que es la inciclotorsión, que es al otro lado, ¿no? Exciclotorsión hacia afuera, inciclotorsión hacia adentro, ¿no? Y también la abducción y también la depresión. Esto es muy importante que veamos, ¿no? Cuando el músculo está arriba, pues tiene esa indicación, es hacia la depresión. Si el músculo está hacia abajo, está hacia al otro lado. Eso a veces es un poquito difícil de entender, ¿no? Pero clínicamente hay que tener más o menos una idea para tener un poquito de criterio para hacer eso. Entonces, lo mismo que habíamos mencionado en este momento. La elevación, que depende del recto superior y del oblicuo inferior, ¿no? La abducción o un movimiento hacia afuera, que viene a ser el recto lateral, y también involucra un poquito la parte de los oblicuos. El recto medial, que viene a dar el movimiento de aducción, que es un movimiento interno. Y la depresión, que es el recto inferior que habíamos visto, ¿no? Pero pues que también se manifiesta con el oblicuo superior. Ahora, estas son las posiciones principales de la mirada. Esto pues es importante que todos nosotros, aunque seamos oftalmólogos o no seamos oftalmólogos, tengamos una buena idea de hacerlo para hacer una buena interpretación de los movimientos oculares, para ver si es que una persona, un niño, un anciano, quien sea, pues ver si es que pues está con una buena alineación ocular o no. Entonces, lo que se hace para este examen es lo siguiente. Se le pone al paciente sentadito y se le dice que observe un objeto a lo lejos, ¿no? Existen dos tipos de pruebas en este tipo de visión, ¿no? La prueba de lejos y la prueba de cerca, pero eso ya es más para la especialidad, ¿no? Para un oftalmólogo, pues, especialista en estrabismo, ¿no? Porque a veces se tiene que medir la desviación a lo lejos y también a lo cerca. Eso para que lo sepan. Pero ustedes lo que van a hacer es sentar al paciente, sentar al niño y dirigir su atención hacia un objeto lejano, que puede ser, digamos, la misma cartilla de Snellen. Le dicen que vean la E más grande, la E del 20-200, y pues que todo el tiempo vea ahí. Entonces, con una linternita ponemos unos 30, 40 centímetros del paciente y alumbramos recto hacia la parte de los ojitos, ¿no? Y en los ojitos nosotros lo que vamos a tener es la formación de un reflejo, que es el reflejo de la córnea, de nuestra linterna. Y ese reflejo va a ser el diagnóstico que nos va a dar pues la alineación de los ojitos, dependiendo de dónde cae exactamente ese reflejo, ¿ya? Entonces tenemos la posición, esto ya lo han visto en prácticas, ¿no? No vamos a detallar mucho porque ustedes ya lo saben. Entonces, la posición primaria de la mirada, que es pues al frente, ¿no? Luego pasamos a la supraversión, que hacemos mirar el ojito hacia arriba. Ahora nos podemos ayudar o sea, la linterna, y también podemos tener, digamos, en la otra manito algún juguetito, alguna llaverito que llame la atención, o un peluchito, digamos, que llame la atención de un niño. En el caso de un niño, que sabemos que son los que menos nos colaboran, ¿no? Entonces, lo mismo, nos vamos supraversión hacia arriba, infraversión hacia abajo, obviamente, pues los parpaditos nos van a molestar, entonces tenemos que abrirle suavemente el parpadito al niño o a la persona que estemos viendo. Nosotros sabemos que también que una persona mayorcita, un viejito, pues no, también tiene los párpados caíditos, entonces hay que levantarlos para ver bien ese movimiento ocular. Después de eso nos vamos dextroversión, que sería a la derecha, mirada hacia la derecha, levoversión, la mirada hacia la izquierda. Y por último nos vamos ya a las posiciones terciarias, ¿no? Que viene a ser
arriba a la izquierda, arriba a la derecha, abajo a la izquierda, abajo a la derecha, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos lo que viene a ser la acción de los músculos, ¿no? Y si es que hay una desviación aparente o pues no hay esa desviación. Entonces, más adelante en una diapositiva vamos a involucrar ya qué músculos estamos viendo actuar como tal, para ver el detallito de pues, cuáles músculos serían los que, digamos, estarían fallando y, digamos, en determinada posición de la mirada, pues existiría una dificultad para seguir al objeto o para pues, hacer eso, ¿ya? Entonces esa parte es importante que pues tengamos la práctica de hacer eso con pues, la mayor cantidad de pacientes que tengamos posibles para tener una buena idea de qué es lo normal y qué es lo normal y qué es lo normal. Entonces más adelante ya vamos a detallar mucho más esto. Ahora, aspectos motores. Tenemos las leyes de la inervación motora y de estas leyes tenemos dos leyes muy importantes que nos ayudan a entender la parte patológica del estrabismo. La ley de Sherrington, que es la ley de la inervación recíproca, y la ley de correspondencia motora, que es la ley de Herring. Entonces, en cuanto a la ley de Sherrington, nos dice que cuando un ojo realiza un movimiento en determinada dirección, los agonistas se contraen y los antagonistas se relajan. Entonces nosotros hemos visto que tenemos pues un agonista y un antagonista, ¿no? Si digamos pues un músculo jala a la derecha, tiene otro que jala a la izquierda. Si un músculo jala hacia arriba, tiene otro que jala hacia abajo. Entonces a eso se refiere, ¿no? Y se puede ver mucho mejor en este gráfico. Entonces, aquí dice ley de Sherrington de inervación recíproca. Entonces aquí nosotros tenemos estas barritas son la intensidad del estímulo nervioso que estamos mandando, ¿no? Entonces, en este músculo nosotros pues tenemos una intensidad bastante fuerte, cosa de que en este otro músculo tenemos una intensidad mucho menor, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando, digamos, nosotros queremos ver hacia un lado, el músculo del lado pues que queremos pues nosotros hacer el movimiento se estimula y el otro músculo, el antagonista, se relaja, ¿no? Ejemplo, digamos que queremos ver algo que estamos en el ojito derecho, por ejemplo, y queremos ver algo hacia nuestra izquierda. Entonces, el recto interno va a recibir una señal fuerte de contracción, mientras el recto lateral o el recto externo se va a relajar, ¿no? Porque si es que este músculo no se relajara, pues no podríamos hacer un movimiento pues satisfactorio o un movimiento fácil, ¿no? Hacia el lugar donde nosotros queremos ver, ¿no? Esa es la ley de Sherrington. Y la ley de la correspondencia motora, que es la ley de Herring, que indica los influjos nerviosos enviados por los centros oculógiros a los músculos oculares para la realización de un movimiento en una determinada dirección son simétricos para un ojito y el otro. Entonces, para entender mejor esto, nosotros tenemos pues un ejemplo similar que al otro lado. Nosotros estamos mirando lo mismo, ¿no? Queremos mirar algo a nuestra izquierda. Entonces, el músculo aquí va a recibir un impulso nervioso fuerte, ¿no? Y el otro músculo contralateral, que no sería el recto medial, sino sería el recto lateral o el recto externo, va a recibir la misma cantidad de impulso para hacer ese movimiento que tenemos del ojito, ¿no? Entonces, esa parte es importante para interpretarla en el momento que nosotros tenemos una parálisis, ¿no? Entonces, pues esa es la parte patológica, pues ya la vamos a ver con más detalle. Pero esta parte es importante saberla para, pues, tener ese detalle, ¿no? Que, digamos, ambos músculos trabajan, como les decía, ¿no? Trabajan juntos para ver hacia arriba, para ver hacia abajo, para ver a un lado, para ver a otro lado. Entonces, ese manejo de los músculos, pues, es muy importante para entender lo que viene a ser el estrabismo, ¿no? Esas dos leyes, pues, son pregunta de examen, eso sí que tienen que tenerla bastante clara. Entonces, aspectos motores.
Entonces, los músculos en yugo son lo que nos describe la ley de Herring, ¿no? Los músculos que están trabajando conjuntamente para pues, hacer que el ojito se mueva satisfactoriamente. Entonces, vamos a ir describiendo este gráfico, mejor dicho, esta tablita, junto con lo que viene a ser el gráfico anterior de posiciones de la mirada para entenderlo mejor, porque así nomás pues, te parece pues tremendamente confuso, pero vamos a ver que no es tan así. Entonces, músculos en yugo en las posiciones cardinales de la vista. Ojos hacia arriba y a la derecha. Entonces nos menciona recto superior derecho y oblicuo inferior izquierdo. Entonces, mantengamos en la memoria. Ojos hacia arriba y a la derecha. Aquí. Ojos hacia arriba y a la derecha. Entonces ahí tenemos. Tenemos la acción del recto superior. Se ve el cursor, ¿no? Se ve, ¿no? Sí. Tenemos la acción del recto superior derecho junto con el oblicuo inferior izquierdo. Para esto, ¿no? Que viene a ser la mirada arriba y a la derecha. Entonces, esos dos músculos son los músculos yunta, los dos músculos horquilla, que dice en la literatura, que trabajan juntos para eso. ¿Ya? Vámonos al segundo. Ojos hacia arriba y a la izquierda. Entonces tenemos el recto superior izquierdo y el oblicuo inferior derecho. Entonces, recto superior izquierdo y oblicuo inferior derecho para tener esta posición de la mirada, ¿no? Entonces, esas son las posiciones diagnósticas de estos músculos. Entonces, si es que, por ejemplo, nosotros tuviéramos este ojito, el ojito derecho que está viendo satisfactoriamente bien hacia arriba y a la izquierda, y, por ejemplo, tuviéramos este ojito, el izquierdo, que se ha quedado a la mitad de camino, no está así, está visiblemente asimétrico, entonces nosotros tendríamos ya un diagnóstico de una alteración del recto superior, ¿no? Después, esto es más sencillo, ojos a la derecha, ¿no? Entonces, ojos a la derecha, recto externo izquierdo y recto interno izquierdo. ¿Qué sería aquí? Mirada a la derecha, recto interno derecho y, perdón, me estoy confundiendo. Recto lateral derecho, que sería este de aquí, recto lateral derecho y recto medio izquierdo, ¿no? Los dos músculos que habíamos mencionado hace un momento. Entonces, esa partecita es importante. Eso de los rectos, pues, laterales es un poquito más fácil de entender. Cuando ya entran los oblicuos es un poquito más difícil. Lo mismo, ojitos a la izquierda. Recto medial derecho y recto lateral izquierdo. Aquí lo mismo de hace rato, pero pues hacia abajo, ¿no? Ojos hacia abajo y a la derecha. Hacia abajo y a la derecha. Recto inferior derecho y oblicuo superior izquierdo. Y en la levo-infraversión similar, ¿no? Pero pues al otro lado. Oblicuo superior derecho, recto inferior izquierdo. ¿Ya? Entonces, ahí pues se nos hace mucho más fácil este cuadrito para que no sea pues tan difícil. Pero pues la idea pues ya la tienen, ¿no? Pues de ese trabajo de los músculos conjuntos. En cuanto a los aspectos sensoriales, vamos a tener el desarrollo de movimientos binoculares, que es el sistema neuromuscular que es inmaduro en el lactante. Entonces encontramos variaciones de alineación en los primeros meses. Las esodesviaciones transitorias son frecuentes por inmadurez del sistema de acumulación convergencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces llegan mamás pues de bebés a mi consulta y me dicen, doctor, mire, usted sabe que mi bebé tiene 2 meses y voltea los ojos hacia atrás. Voltea los ojos hacia atrás, chuequea los ojos, mira, un ojo a un lado, el otro ojo a otro lado. Entonces, si es que el bebé es menor de 3 meses, incluso hasta los 6 meses todavía, ¿no? Pues tenemos pues una inmadurez del sistema nervioso en general, ¿no?
Entonces, siempre y cuando sea un movimiento de un solo momento, de un solo ratito, pues no hay ningún problema, porque es un problema, pues no hay problema en realidad, sino es una inmadurez de su sistema nervioso y no hay que preocuparse para nada, ¿no? Y además de que no se olviden de que los niños, los bebés recién nacidos tienen una agudeza visual bastante mala, no tienen un 20-200 normalmente. Entonces ellos no pueden fijar un objeto específicamente, ¿no? Entonces, pues eso pues hace que pues obviamente pues la parte de la acomodación y de tener fijados los ojitos pues nos fallen, ¿no? Pero pues es un fallo pues de inmadurez, ¿no? Que no tiene ningún problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el detalle? Pues si fuera un niño de un año, pues ahí ya es totalmente distinto, ¿no? Porque un niño de un año pues, ya tendría que estar viendo mucho mejor, ya tendría que estar fijando mucho mejor, y ya tendría que estar pues, con los ojitos bien alineados, ¿no? Ahora, también hay otro detallito que ustedes saben del plieguecito del párpado que nosotros tenemos aquí, que se llama epicanto, que pues muchas veces, pues muchos niños, los que tienen pues los ojitos más rasgaditos, más chiquititos, pues tienen un pliegue epicántico pues grande. Cosa que vamos a ver en lo que viene a ser la parte de pseudoestrabismo, que también es importantísimo que ustedes lo sepan, porque incluso en la familia nace un primito, nace un sobrinito, nace un hijo y dicen, no, pero mira, pero creo que está torciendo los ojos, no sé, a ver, será algo grave, no sé. Pues ustedes tienen que tener ese criterio para decir, esto es un estrabismo o esto pues no es un estrabismo, ¿no? Entonces, en cuanto a la fusión sensorial y estereopsis, se define la función sensorial, también conocida como fusión binocular, como el proceso por el que se combinan, sintetizan o integran en una percepción única los estímulos vistos separadamente por los dos ojos. Entonces, ¿en qué consiste eso? Consiste en lo siguiente. Yo estoy viendo al frente, digamos que yo estoy viendo hacia un árbol. Entonces, mi ojito derecho tiene la imagen del árbol, mi ojo izquierdo también tiene la imagen del árbol. Entonces, yo tengo dos imágenes del mismo árbol que estoy pues viendo, que reciben mis ambos ojitos y se van a fusionar en lo que viene a ser la corteza occipital, ¿no? En el área de la visión. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? El cerebro, esas dos imágenes las une, ¿no? Pero esas dos imágenes no son perfectamente iguales, ¿no? Porque cada ojito pues tiene pues un detalle mínimo de percepción distinto que el otro. Entonces, eso hace que el ojito pues fusione, perdón, hace que el cerebro fusione esas dos imágenes de los ojitos y haga una sola imagen, ¿no? ¿Y qué es lo bueno de eso? Lo bueno de eso es que esas dos imágenes se fusionan y nosotros tenemos visión de profundidad, una visión estereoscópica, cosa que no se puede con un solo ojito, ¿no? Si ustedes, digamos, pues intentan hacer cosas pues de mucho detalle, manual, visual, si les parchan un ojo, digamos, pues no pueden hacerlo tan bien como si tuvieran los otros dos ojos, ¿no? Entonces, por eso la percepción de la profundidad es importantísima en cirujanos, en general, en personas que necesitan pues tener una buena percepción de la profundidad. Por ejemplo, yo tengo pacientes que, digamos, pues son futbolistas y por alguna razón tienen, pues, como lo que habíamos mencionado en la anterior clase, ¿no? Tienen una anisometropía, tienen una visión muy distinta de un ojo y el otro. Tienen, digamos, el ojo derecho tienen neutro y en el ojo izquierdo tienen un -3 de astigmatismo, ¿no? Entonces, pues ellos ven bien con un solo ojo, ¿no? Pero no tienen buena percepción de la profundidad. Entonces yo tenía justamente un paciente, un joven futbolista que pues tenía ese problema, ¿no? Digamos, pues no veía bien. Yo le insistía en eso, que tiene que utilizar lentes o pues lentes de contacto en ese caso, por el hecho de que pues la percepción de la profundidad en cuanto, digamos, a una pelota, un cabezazo que tenga que dar, pues nunca va a ser lo mismo si es que ve 20 con ambos ojos a que vea solamente con un ojo, ¿no? Entonces, relacionado a eso tenemos la estereopsis, que es el fenómeno de las imágenes de percepción visual, por el cual a partir de dos imágenes ligeramente diferentes del mundo físico y proyectadas en la retina de cada ojo, el cerebro hace una recomposición tridimensional. Y nosotros tenemos, pues, la imagen tridimensional de profundidad. Entonces, esa es una de las cosas que se pues, altera en el estrabismo, ¿no? Ahora, vamos a ver unos conceptos importantes en lo que vienen a ser los cambios sensoriales que tienen que ver con el estrabismo. Entonces vamos a ver en qué consiste la diplopia. La diplopia es la visión doble, ¿no? La visión pues doble de ver pues dos cosas que estamos mirando al frente. Entonces,
La localización de objetos separados en el mismo sitio, ¿no? Que es más frecuente en lo que vienen a ser personas pues ya mayores, más adultas, ¿no? Que digamos, pues, por ejemplo, tuvieron un accidente y estaban viendo bien, perfecto, excelente, pero tuvieron un accidente, tuvieron un trauma craneoencefálico tremendo y digamos, pues tuvieron un problemita, digamos, de parálisis. Digamos, ellos pues ya no tienen años de acostumbrarse como, digamos, un niño o alguna otra persona, sino de que pues, de golpe empiezan a ver pues las cosas pues sobrepuestas o dos cosas, ¿no? Segundo, la confusión. Al percibir dos imágenes, una clara y otra borrosa, ¿no? Lo que vendría a ser, digamos, en el ejemplo que les acabo de decir hace un momento, ¿no? Es una persona que tiene una visión muy buena de un ojito, pero en el otro ojo, pues, no tiene una visión buena. Entonces hay una confusión. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el cerebro está recibiendo las dos imágenes que les acabo de mencionar, ¿no? En el ojito derecho percibe una buena imagen, pero en el ojito izquierdo recibe una imagen borrosa. Entonces el cerebro intenta fusionar las dos, ¿no? Intenta fusionar la imagen borrosa y la imagen clara, pero pues la imagen borrosa le estorba al cerebro, ¿no? Porque pues le hace ver borroso. Entonces lo que hace el cerebro es suprimir la imagen borrosa y quedarse con la única imagen que le sirve, ¿no? La imagen pues clara. Entonces, a eso se refiere la parte, pues, que se debe decir la supresión, ¿no? Entonces, las imágenes vistas por un ojo predominan y las del otro ojo no se perciben por esa acción del cerebro. Como les había mencionado, todo depende de la edad del paciente. Si es un estrabismo, pues, de toda la vida, si es un estrabismo reciente, por un trauma craneoencefálico, todo depende de eso, ¿no? Y la ambliopía es la disminución de la agudeza visual por falta de experiencia visual adecuada en el periodo de la habilidad sensorial. Entonces, nosotros, como aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, aprendemos a todo ese tipo de cosas, aprendemos a ver durante los primeros años de nuestra vida, ¿no? Entonces, pues un niño que tiene una medida muy alta y, digamos, pues jamás utilizó lentes, pues el cerebro se acostumbró a ver borroso, ¿no? Y esa visión borrosa, pues ese niño, digamos que ya tiene 15, 20 años, va al donde el oftalmólogo le pone la medida, una buena medición de lentes, y el joven no alcanza a ver el 20/20, ¿no? ¿Por qué? Porque se acostumbró a ver borroso, ¿no? Porque existe el periodo de maduración de la habilidad sensorial, que es hasta los 10, 11 años aproximadamente, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo la revisión de los niños, ¿no? Principalmente en etapa preescolar o escolar, en la cual para precisamente diagnosticar este tipo de casos y evitar la ambliopía. Yo soy muy enérgico en lo que viene a hacer en esto, les digo pues a los papás, ¿no? Porque muchas veces pues, no le da mucha importancia en el caso, dicen, ah, bueno, que se ponga pues de vez en cuando los lentes, pero esa parte es importantísima porque pues si un paciente queda con una ambliopía, pues queda por el resto de su vida, porque después a los 15, 20 años no hay cirugía láser, no hay trasplante, no hay nada que le mejore eso. Entonces es importantísimo ese diagnóstico adecuado. Ahora, habitualmente ambos globos oculares se mueven a la vez, por tanto el cerebro produce una sola imagen fundida, como habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Y como cada ojo tiene un punto de vista ligeramente diferente, la imagen es tridimensional, ¿no? Entonces, si los ojos no se alinean correctamente, el cerebro puede recibir imágenes de cada uno, que son demasiado diferentes para ser fundidas. Entonces, ocasionando la visión doble, la diplopia, como el ejemplo que les había mencionado de un trauma craneoencefálico reciente, ¿no? Para evitar la visión doble, el cerebro debe suprimir la imagen del ojo desviado, lo que igual les acabo de mencionar, ¿no? Si el cerebro debe llevar a cabo esta supresión de forma continua en un ojo, en este caso, específicamente, digamos, en un niño que tiene, digamos, una medida muy alta en un ojito y en el otro ojo casi no tiene medida. Entonces, la visión del mismo se perderá gradualmente. Entonces, tendrá una ambliopía, ¿no? Que puede ser una ambliopía leve, moderada o hasta profunda, ¿no? Cuando pues, realmente pues, el ojito pues, está con mucha dificultad. Entonces, como la imagen producida por un solo ojo no es tridimensional, se pierde también la percepción de profundidad. Entonces, pues el paciente, el niño, el joven, pues no puede tener una buena percepción de profundidad. ¿Sí? Entonces, lo que estábamos mencionando hace un momento, ¿no? Tenemos aquí la imagen del gatito. Después tenemos el ojo que tiene, por ejemplo, digamos que tiene pues una medida muy alta de lentes. Entonces, el ojo anómalo, pues tiene una imagen borrosa. El ojo normal va a tener una imagen nítida. Entonces, el cerebro intenta fusionar estas dos imágenes, pero esta imagen le perjudica.
Entonces, ¿qué hace el cerebro? Suprime la imagen, que no le sirve, ¿no? Causando la ambliopía. Y la imagen nítida, pues se queda en el ojito, pues que tiene la imagen nítida, pero como les decía, pues, lamentablemente pues, no tiene percepción de profundidad, no tiene la estereopsis, ¿no? Y el ojito, que ya no tiene un estímulo visual, que tiene una imagen suprimida, se empieza a desviar, ¿no? En este caso específicamente. Entonces, vamos a definir un poquito lo que viene a ser la parte del estrabismo. El estrabismo es una afección ocular que consiste en la pérdida de paralelismo de los ojos. Es decir, mientras un ojo dirige la mirada a un objeto, el otro se desvía en una dirección diferente. En los casos severos ocasiona problemas estéticos y de visión importantes. El estrabismo puede ser principalmente horizontal o vertical, ¿no? El más frecuente, pues, el horizontal. Y ya vamos a ver más adelante, ¿no? Sin embargo, existen casos de estrabismo en los cuales, pues, dan diversas combinaciones, ¿no? Que puede ser horizontal con vertical, pues otras cosas que vamos a detallar un poquito más adelante. Entonces, vamos a ver un poquito de la parte de las causas etiológicas en el estrabismo. Las causas etiológicas en el estrabismo, pues la mayoría se deben a casos que tienen muchos factores en consideración. Vamos a mencionar en una primera instancia un control defectuoso de la inervación, que incluye vías supranucleares para la convergencia y la divergencia, y sus conexiones nerviosas con el fascículo longitudinal medial, ¿no? Segundo, tenemos variaciones anatómicas como inserciones anómalas de los músculos de acción horizontal, o también pues los otros, pero pues ya en casos un poquito más raros. Después tenemos la parte importante que es la herencia familiar, ¿no? La parte genética, que pueden haber caracteres autosómico-dominantes en lo que viene a ser esto. Entonces, en la historia clínica siempre es importante preguntarle a un niño, a una persona con antecedentes de estrabismo, si es que ha tenido un papá, un abuelo, un tío, alguien con estrabismo, lo cual podría también, digamos, pues tener el niño, ¿no? Claro que, digamos, pues la parte, digamos, de que sea, pues, un estrabismo, pues, de nacimiento, ¿no? Porque, digamos, si es que, como les decía, si es que tiene una parálisis, pues, eso ya es una cuestión adquirida, ¿no? Que, pues, no vendría, pues, al caso en este punto en específico. Y los casos de estrabismo en la edad adulta están estrechamente ligados a la parte de los traumatismos, como les había mencionado, ¿no? Traumas craneoencefálicos que afectan lo que viene a ser motor ocular común, troclear, motor ocular externo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Enfermedades musculares y trastornos de tiroides que también pueden ser, entonces parálisis de este tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de la historia clínica en el estrabismo que tenemos que nosotros pues observar en este tipo de pacientes. En cuanto a la historia clínica, los antecedentes. Entonces el especialista llevará a cabo un examen físico que conlleva una revisión detallada de los hitos. Además, podrá realizar otro tipo de pruebas para determinar qué nivel de desalineación tienen los ojos. Como les había mencionado, importantísimo, la edad de instauración, ¿no? Que es variable. Hay que mencionar, ¿no? Mejor dicho, hay que indagar. Si es de nacimiento, si ha sido al año, si es de los 5 años, a los 10 años, a los 20 años. Es importante ver cuándo exactamente se ha dado esto. Antecedentes ginecobstétricos. Indagar sufrimiento fetal, obviamente, ¿no? Parálisis cerebrales, sufrimiento fetal, TORCH, ese tipo de cosas que pues es importantísimo indagar principalmente en niños, porque son factores de riesgo de muchísimas patologías, no solo estrabismo, ¿no? Antecedentes familiares que pueden afectar a otros miembros de la familia, lo que acabamos de mencionar. Tortícolis, que es importante para evaluar algunos de este tipo de casos, porque hay algunos tipos de estrabismos que pues ven mejor haciendo esta maniobra, ¿no? Entonces, si un niño está todo el tiempo así con la cabecita así, pues ahí es una alerta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay estrabismos en los cuales el niño, haciendo este movimiento, ve mejor. Entonces, se alinean mejor los ojitos y pues por eso todo el tiempo está así, ¿no? Uno le pone, digamos, la cabecita recta y pues el niño pues ve peor, ¿no? Ve borroso, entonces vuelve a poner. Esa parte es importante, de la parte de la tortícolis, ¿no? Muy bien. Después, en cuanto a la exploración, vamos a tener la exploración sensorial, que comprende el estudio de la agudeza visual y la prueba de refracción.
Ambas se van a hacer de acuerdo a la edad, porque pues es muy distinto. Ustedes sabrán hacer una pues, prueba de refracción audiovisual, un niño de 3 años, un niño de 1 año, a un niño pues ya en la etapa de 5 o 6 añitos que nos colaboran mucho, mucho más, ¿no? Entonces, en esta tablita tenemos lo siguiente. Menor de 2.5 años, pues hacemos el reflejo de fijación y seguimiento. La maniobra que les había explicado en un principio, ¿no? Se le pone al niño, se le pone un peluchito hacia lo lejos, se le pone la linterna, y pues ahí vemos, ¿no? Los movimientos, pues, y lo mismo, ¿no? Posición primaria, arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, a la derecha, así, todo lo que les hemos mencionado, ¿no? Y pues también vemos la parte de la test de dominancia ocular, si es estrabismo, ¿no? Para ver cuál es el ojito con el que fija y cuál es el ojito con el que pues no puede fijar, ¿no? Porque hay un ojito, pues el ojito sano es el ojito dominante, el ojito con el cual si nosotros le ponemos el peluche enfrente, pues el niño va a ver el peluche, ¿no? Con el ojito bueno, con el ojito que ve bien. Y el otro ojito, por ejemplo, digamos, se va a desviar adentro, entonces no va a ser pues el ojito que va a tener la mayor visión, ¿no? Entre los 2.5 a los 4 años tenemos el test de Pigasson, que es un test pues de figuritas, ¿no? De caballitos, de estrellitas, de ese tipo de cosas, ¿no? La lámina impresa, como la cartilla de Snellen, pero pues con las figuritas, ¿no? Para que sea más fácil para el niño identificar. Y lo mismo, test de dominancia ocular, pues sí hay estrabismo, ¿no? Y en mayores de 4 años, pues ya podemos utilizar lo que es la E-direccional, ¿no? La E de Snellen direccional. Y ya vamos a ver más adelante una gráfica de esa E direccional. Y también test de dominancia ocular si existiera estrabismo. Entonces, más o menos tenemos en este flujograma la agudeza visual, que la vamos a tomar dentro de nuestras posibilidades y dentro de lo que nos colabore pues el paciente, ¿no? Como les había mencionado, pues niños pues, más pequeños pues es un poco más difícil de hacer. Entonces, la etapa preverbal y la etapa verbal. Entonces, la etapa preverbal, niños pues de 1 o 2 añitos, vamos a ver la fijación y seguimiento de los objetos, como les había mencionado. Hay otro detalle importante que les mencionaba. El momento que ponen ustedes la linterna frente al niño, pues el niño pues, obviamente va a preferir ver la linterna, ¿no? Entonces, eso no es pues lo ideal, ¿no? Entonces, hay que insistirle, digamos, a que le hagan, digamos, pues en el objeto que esté afuera, el peluche, que se yo, la mamá o el papá, que esté haciendo monerías allá al fondo del niño, que haga un poquito, mejor dicho, pues le distraiga más y que el niño no vea nuestra linterna, porque si ve nuestra linterna es visión próxima, ¿no? Entonces no nos sirve para lo que queremos, que es una óptica pues general, ¿no? Entonces, después pasamos a un test de mirada preferencial. Test de mirada preferencial son unas laminitas que se ponen, unos cuadritos que se ponen a los niños, ¿no? Un cuadrito se le pone una superficie totalmente gris y otro cuadrito se le pone una superficie rayadita, ¿no? Entonces, el niño se le ponen los dos cuadritos y el niño, pues, un niño que está viendo bien, siempre va a preferir ver el cuadrito que tiene las rayitas, ¿no? Entonces, para esas rayitas, pues, tenemos, pues, grosores, pues, bastante distintos, ¿no? Grosores más gruesos para la agudeza visual más grosera y grosores más finitos para la agudeza visual más fina. Entonces, ese es uno de los tests que se puede hacer. Luego el nistagmus optocinético, que más adelante les voy a mostrar un gráfico para que tengan una mejor valoración de eso. Y los potenciales biotocados, que pues ya no dependen del niño, ¿no? Sino que ya son estímulos que son captados, pues y son graficados, pues, para ver si es que, digamos, pues ante la duda, si es que es un bebé que uno tiene la duda, si es que está viendo, no está viendo, ha tenido problemas pues, de tipo neurológico, pues se le pide eso. Y la etapa verbal, como habíamos mencionado, de 3 a 5 añitos, el test de Pigasson, perdón, y la E-direccional. Personalmente a mí me gusta un poquito más la E-direccional, a mí me va mucho mejor con eso, porque los niños se ubican muy rápidamente, y a veces no se ubican que es el caballito es caballito, que la estrella es estrella, que el autito es autito, entonces es mejor eso, ¿no? Y a partir de los 5 añitos, test de números o letras. Entonces, aquí tenemos la tarjeta de Allen, que pues es como el test que les había mencionado, el test de Pigasson, que pues tenemos ahí el pollito, el caballito, entonces ahí pues nosotros pues, ahí vamos viendo aproximadamente la agudeza visual del niño. Y la E-direccional, que a mí me gusta mucho,
¿no? Que es una E direccional. Yo le digo al niño, mira, vamos a hacer un concurso, les digo, no me vas a mostrar, esta es la mesita. Entonces la mesita tiene las patitas hacia aquel lado. Tú me tienes que decir con tus deditos. Entonces nosotros agarramos y me dices, hacia arriba, hacia abajo, hacia este lado o hacia este otro lado. Y no me complico con derecha e izquierda, porque a veces los niños así están avanzando, están recién empezando y todo eso, entonces a veces pues es un poquito difícil de digamos, pues ahí que se ubiquen. Entonces mejor hacia este lado, hacia este lado. Entonces a mí me va muy bien con este test, la E-direccional, que también es un test muy bueno para las personas que no saben leer, ¿no? Que también es importante. Porque ustedes dirán así, ¿y qué pasa si es una persona mayor que no sabe leer? Entonces es importante tener ambas opciones. Ahora, lo que viene a ser la exploración motora, vamos a tener en cuenta el examen físico y la medida de la desviación ocular. Ver qué tan desviado está el ojito como tal, ¿no? Entonces, vamos a evaluar la parte de la motilidad ocular, que es el examen que en una primera instancia hemos dicho, que está aquí abajo, con la linternita, como les había mencionado, ¿cierto? Después vamos a ver el cover test, que ahorita vamos a ver de qué trata eso. El test de Hirschberg, que pues viene a ser lo que les había mencionado, de ver los reflejos corneanos. Y el test de Krimsky, que ya la vamos a mencionar. Entonces, empezamos, como les había mencionado, con este test de motilidad ocular. Entonces, en este caso específicamente, como les había mencionado, aquí estamos viendo una doctora que está haciendo un test, pero de visión cercana, ¿no? Porque aquí tenemos el objeto de fijación. Entonces, yo les voy a recomendar, en realidad, pues que hagamos el test lejano. Yo lo que normalmente hago, pues, el test es lejano, a no ser que el niño no me corrobore nada. Entonces, ahí sí, digamos, pues se hace más con lo que se tenga, con lo que le llame la atención al niño. Y aquí se le está ocluyendo un ojito, ¿no? Y generalmente, pues, se le ocluye un ojito, pasa un momentito, se le ocluye el otro. Pasa un momento, se le ocluye el otro, se le ocluye el otro. Cosa de que, pues, tengamos una valoración de qué pasa con un ojito se ocluye, qué pasa con el otro ojo, qué pasa con el otro ojo. Aquí tenemos algunos objetos de fijación que le llamen a la atención al niño, ¿no? Pues muñequitos, dibujitos, un montón de cosas que pues es importante pues tener para que el niño pues para que nos tenga distraído. Este es el tambor optocinético, que se hace la prueba para niños más pequeños, y consiste en lo siguiente. Este es un tambor que gira, y estas laminitas, estas rayitas, pues hacen que el ojito tenga un movimiento como sacádico. Eso es como, yo siempre pongo el ejemplo, es como cuando uno está yendo en un bus a gran velocidad y empieza a ver como los postes de luz, ¿no? Entonces ves un poste, otro poste, y no sé si se han dado cuenta, pero existe un movimiento horizontal del ojito, ¿no? Que es porque lo están viendo. Entonces ese movimiento es un movimiento así como de salto, ¿no? Que la próxima vez que lo vean, pues van a percibirlo. Y pues nos da pues a ver si es que el bebé está viendo o no está viendo. Ahora, métodos para medir el ángulo de desviación. Esto, digamos, pues ya tenemos un paciente, ya vemos que evidentemente tiene los ojos desviados, tiene un ojito desviado, entonces tenemos que ver qué tan desviado está ese ojito para tener un buen criterio y para saber qué hacer, ¿no? Entonces, tenemos el test de Hirschberg, que consiste en poner la lamparita a 30-40 centímetros del paciente, ¿no? Entonces, nosotros vemos lo que pasa con el reflejo en la córnea, ¿no? Vemos este reflejo. Entonces, vamos a ver en este caso en específico que el reflejo está en el centro de la pupila, ¿no? Está en el centro de la pupila. Entonces, en el caso A es un reflejo corneal normal, ¿no? Ambos ojos están centrados. ¿Qué pasa en el ejemplo B? En el ejemplo B tenemos que el ojito derecho tiene un reflejo normal, pero el ojito izquierdo tiene una desviación hacia adentro, ¿no? Lo que sería una endotropia. Entonces, esta desviación del ojito, vemos que el reflejo corneal está en el borde temporal de la pupila, pero pues todavía en el bordecito, ¿no? Entonces, nosotros decimos que aproximadamente tiene 15 grados de desviación, ¿no?
de lo que, digamos, si nosotros trazamos una línea a lo que él tiene que estar viendo y hacemos una desviación de 15 grados, pues ese es un aproximado a lo que pues tiene esta desviación. ¿Qué es lo que pasa en el ejemplo C? Tenemos un reflejo corneal entre la pupila y la córnea, ¿no? Entonces, llegando un poquito al limbo. Entonces, este ojito pues está más metidito, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si es que digamos, pues ya pasó hacia esta parte, tenemos una desviación aproximada de 30 grados. Y en el ejemplo D, ya este reflejo pues ya ha llegado a la parte del limbo, ¿no? Donde ya termina la córnea, está en el limbo. Y tenemos lo que viene a ser una desviación aproximada de 45 grados de desviación, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo aproximado? Porque este es un test que el cual pues nosotros sabemos pues de una forma un poquito grosera, digamos, pues de qué tan desviado está el ojito, ¿no? Porque pues nosotros tenemos que tener así una apreciación mucho más exacta de lo que tenemos que corregir, principalmente cuando pues, estemos pensando en hacer una corrección quirúrgica, ¿no? Porque de eso depende nuestro plan quirúrgico, ¿no? Si son 15 grados, 20 grados, 25 grados, hay que saber exactamente cuántos grados hay. Entonces, aquí lo que decíamos, ¿no? Entonces, para repasar, normal al centro. Se va hacia el reborde pupilar, 15 grados de desviación. Se va entre el reborde pupilar y el iris, 30 grados aproximadamente. Llega al limbo, 45 grados. Entonces tenemos que aproximadamente por cada milímetro de desviación tenemos unos 7 grados de desviación. Entonces, en este reflejo corneal a la luz, en el examen, sostenemos la linterna frente del paciente a una distancia de 3 centímetros, en el punto 30. medio de los ojos. Ahí hay un error, ahí, 30. Perdón, sí. 30, ¿no? 30, 40. Y de esta manera pues vamos a advertir la posición del reflejo de las dos córneas. Como les había mencionado, idealmente, pues diciéndole que el paciente nos vea hacia lo lejos, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos ver el borde pupilar, aquí, ¿no? El ojito izquierdo está centrado, está al centro, pero aquí tenemos una desviación que está del ojito hacia adentro, que está en el reborde pupilar. Y tenemos aproximadamente 15 grados. En este pacientito lo mismo, ¿no? Tenemos un ojito izquierdo que está normal, el punto está en el centro de la pupila, pero aquí ya avanza un poco más, está entre el reborde pupilar y la terminación de la córnea. Entonces ahí tenemos un aproximado de 30 dioptrías. Y en este paciente es mucho más, ¿no? Ya tenemos pues el punto en lo que viene a ser el limbo. Y ahí tenemos un aproximado de 45 grados de desviación. Ahora, nosotros, pero, como les había mencionado, necesitamos un test mucho más preciso para hacer este tipo de mediciones, ¿no? Porque de ese test depende de qué tanto lo voy a operar. Mi plan quirúrgico es en base a eso, entonces tiene que ser mucho más exacto. Y para eso está la prueba de Krimsky. Entonces, la prueba de Krimsky utiliza prismas. Estos prismas hacen que la luz se modifique la trayectoria y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Existen dos tipos de pruebas de Krimsky, ¿no? La prueba de Krimsky en el ojito que está desviado y la prueba de Krimsky en el ojito que está sano, que sería esta otra, ¿no? Entonces, en el ojito que está desviado, lo que hacemos, pues en realidad no necesitamos mucha colaboración del paciente más que nos vea hacia adelante. Entonces, nosotros lo que hacemos es, ponemos un prisma en el que aproximadamente, digamos, si tenemos, digamos, aquí, digamos, tenemos, por lo anteriormente visto, pues si tenemos el punto aquí, pues sabemos que tiene aproximadamente unos 40, 45 grados, entonces de entrada no le vamos a poner el prisma de 10 grados, ¿no? Sino directo ya nos vamos a ver 30, digamos, ¿no? Entonces vamos a estar viendo, vamos a estar poniendo los prismas. El prisma se pone con la base, mejor dicho, con la punta hacia el lado de la desviación, ¿no? Ustedes saben que el prisma, pues, tiene una forma como de triángulo. Entonces, si la desviación es hacia adentro, entonces el prisma apunta hacia adentro. Si la desviación es hacia afuera, el prisma apunta hacia afuera. Entonces, vamos a ir poniendo los prismas, uno a uno, hasta que
hasta que este punto de luz esté en el centro. Ahí es donde nosotros decimos ya, ahí paramos. Y ahí vemos con cuánto poder de prisma nos ha dado esa desviación para saber exactamente el ángulo de la desviación. Y esta es la otra prueba que se le pone al ojito sano, ¿no? Entonces el ojito sano lo mismo, vamos poniendo el prisma de 20, el prisma de 25, el prisma de 30, el prisma de 35, hasta que este ojito, el ojito desviado, poco a poco se nos vaya centrando y se centra. ¿Esto por qué? Por la ley de Herring, ¿no? ¿Se acuerdan, no es cierto? ¿Por qué por la ley de Herring? Porque pues ahí nosotros tenemos pues fuerzas que están, digamos, pues ahí en paralelo. Entonces, si es que, digamos, a este ojito le hemos desviado lo suficiente, este ojito por la ley de Herring, por la inervación que le va a dar el cerebro, por efecto del prisma, se enrecta. Entonces aquí nosotros tenemos exactamente lo que viene a ser la medición de la desviación del centro. Aquí tenemos un ejemplo de un niño, ¿no? Una exotropia, ¿no? Este caso está pues ya hacia afuera, entonces esa partecita es importante. Se ponen dos prismas y ahí vemos que las luces ya están al centro de la pupila. En cuanto a lo que viene a ser el cover test y cover and cover, tenemos lo siguiente. La prueba de oclusión que indica la presencia de una atropia que se hace con el cover test. Entonces, el ojito, vamos a ir viendo estos dos ejemplos. Entonces, el ojo derecho fija y es evidente que tiene una esotropia izquierda. Entonces aquí, ojito derecho fija, ojo derecho está recto y tenemos una esotropia o endotropia, es lo mismo, ¿no? Esotropia o endotropia quiere decir adentro, ¿no? En el ojito izquierdo. Entonces es evidente. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Ocluimos el ojo derecho. Entonces agarramos con el oclusor, ocluimos el ojo derecho. Entonces, vemos qué pasa con el ojito izquierdo, el ojo de la desviación. Entonces, para mantener la fijación sobre el objeto que se mira, el ojo izquierdo realiza un movimiento de refijación hacia afuera, mientras el ojo derecho se vuelve hacia adentro, debajo del elemento de la oclusión, ¿no? Entonces, con nuestro ojito ocluido, el ojito que está desviado es el ojito que va a fijar. Entonces, fija, digamos, el objeto que nosotros le estamos mostrando y como pues este ojito está haciendo un esfuerzo, pasa esa inervación al ojito que está sano. Entonces, este ojito por atrás del oclusor pues está desviando, ¿no? Pero no porque sea el ojo desviado, sino porque pues el otro ojo está haciendo el esfuerzo, y como les había mencionado, ¿no? Como envía pues dos impulsos nerviosos fuertes a cada ojo, pues existe ese mecanismo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa después? Si el ojo derecho es el dominante, se enderezará. Y el ojo izquierdo volverá hacia adentro al retirar el elemento del ojo, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer esta apreciación, este test de cover and cover, cover and cover, ¿no? Tapamos, destapamos, destapamos, destapamos. Para ver, digamos, ese comportamiento. En cuanto a la prueba de oclusión que indica la presencia de una foria, pues aquí tenemos pues dos cosas, ¿no? La presencia de una foria y la presencia de una tropia. ¿Qué es una foria? Una foria es una desviación, que es una desviación latente del ojito, que no está todo el tiempo ahí, ¿no? O sea, tiene ese ojito, pues, digamos, una debilidad, por así decirlo, pero pues no está todo el tiempo, pues, ahí desviado, ¿no? Y una tropia es una desviación ya permanente, que todo el tiempo está ahí, ¿no? Y es pues, evidente, pues, si todo el tiempo está ahí. Entonces es importante, ¿no? Diferencia entre foria y diferencia entre tropia. Entonces, nos sirve para diagnosticar estas forias, exoforias, que son, como les había mencionado, ¿no? Unas desviaciones, pues, latentes. Entonces, tenemos lo mismo. En A, tenemos los ojos están alineados y derechos, ¿no? Los dos están totalmente rectos, ¿no? Sin ningún problema. En el gráfico B tenemos que el elemento de la oclusión se coloca delante del ojito derecho y se interrumpe la fusión. Entonces, ¿qué pasa después? El ojo derecho se vuelve hacia afuera, hacia afuera, ¿no? Hacia la derecha.
debajo del elemento de oclusión. Entonces, esto nosotros no lo vemos, ¿no? No estamos viendo porque pues, nuestro oclusor es de color oscuro, ¿no? Y el ojito pues izquierdo mantiene la fijación. Adelante. ¿Qué pasa en el inciso D? Se retira el elemento de la oclusión y se restablece la visión binocular. Entonces, el ojo exofórico, el ojito que estaba desviando, detrás de la paletita, detrás del oclusor, rápidamente realiza un movimiento de refijación hacia adentro para mantener la fusión y la alineación ocular. Y entonces, otra vez los ojitos se nos alinean, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de pacientes? Depende mucho del tipo de foria que tengamos, ¿no? Los niños que tienen este tipo de desviaciones latentes, ¿cuándo es notorio esto? Cuando están muy cansados, cuando están enfermos, cuando están en gripe, cuando están recién levantados en la mañanita, cuando están muy cansados después de hacer, digamos, pues tareas toda la tarde. Incluso pues a ustedes mismos tal vez les ha pasado, ¿no? Que a veces, digamos, uno está, digamos, viendo en la computadora o leyendo cualquier cosa y el ojito, uno de los ojitos se va hacia un lado. Y eso es por eso, no por el cansancio, porque el ojito, digamos, pues le cuesta mantenerse recto, ¿no? Y entonces, si es que hay ese tipo de cosas, pues hay que visitar al oftalmólogo pues, para ver qué está pasando, ¿no? Porque a veces es cuestión de lentes, hay de ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces, yo pienso que hasta esta parte le daríamos esto, ¿no? Para ya entrar a la clasificación, porque pues es una información un poquito pesada, un poquito larga, entonces para no saturarlos demasiado y ustedes tengan una mejor asimilación, yo he hablado con el doctor Freddy para que pues nosotros podamos hacerlo en dos partes esto y pues ya el siguiente viernes ya continuar esto para que ustedes estén más empapados del tema y pues estén pues no tan saturados como ahorita. Sí. Está muy bien, gracias, doctor Alfredo. Pero el siguiente viernes es vacación. Entonces, si los alumnos, digamos, quisieran, podemos hacer, pero si no, directamente al subsiguiente. Bien, a ver, jóvenes, alguna preguntita, algo hasta aquí, porque luego ya viene, digamos, la parte clínica, que es lo que a uno más le interesa, ¿verdad? Entonces, hasta acá podemos, es la parte árida, porque hay elementos de anatomía, de fisiología, muy importante el elemento sensorial para darse cuenta, ¿no? Ustedes han escuchado la explicación del doctor Alfredo y se dan cuenta de lo maravilloso de la naturaleza humana. ¿Cómo es posible que los dos ojos tengan que actuar millones de estímulos que se van, digamos, generando en el núcleo del tercer par craneal, del cuarto, del sexto, para que el uno se contraiga, el otro se relaje, etcétera? Es algo muy admirable cómo los ojos funcionan en conjunto, ¿verdad? ¿Tienen alguna preguntita hasta acá? Pero toda esta parte, primera parte, es árida, porque toca elementos fisiológicos, anatómicos, etcétera, y uno un poco que se pierde, ¿verdad? Pero en realidad tiene que haber una base, ¿verdad? Y eso es importante. Entonces, si tuvieran alguna preguntita, pues con mucho gusto, ya sea el doctor o yo, podemos absolver. ¿Hay alguna pregunta? Disculpe, doctor. Daniel, ¿no? Sí, doctor. Una consulta. Escuché o leí por ahí acerca del test de la pupila roja respecto al diagnóstico en recién nacidos. ¿Cómo más o menos? No entendí muy bien cómo más o menos se puede hacer el diagnóstico prematuro de esta patología. Bueno, en realidad no sé lo que exactamente, como tú mismo lo dices, no estás muy seguro de lo que escuchaste o leíste, ¿verdad? Pero la pupila roja se referiría a, digamos, normalmente al rojo pupilar, ¿verdad? Pero en los niños en la primera infancia puede haber alteraciones en ese, digamos, cuando la luz incide en la pupila y puede ser presagio, no, puede ser más bien el diagnóstico inicial de un problema de la retina. Entonces, cuando veamos
más adelante retinoblastoma. Ahí vamos a ver un poco ese tema de esos reflejos raros que se producen, ¿no? Pero en general, el rojo pupilar es un fenómeno normal que está indicando transparencia de los medios, ¿no? Recuerden en fondo de ojo que yo les decía a 45 centímetros iluminar con el oftalmoscopio, ¿verdad? Y si hay, digamos, si uno ve el reflejo del rojo pupilar, quiere decir que los medios son transparentes. Pero en los niños pequeñitos, muchas veces ese rojo pupilar está alterado y pues puede ser algo bastante grave, ¿no? Puede ser esa la respuesta, pero como me dijiste de una forma un poquito como que no estaba muy clara la pregunta, entonces yo pienso que esos dos elementos te pueden ayudar. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, doctor. Yo tenía una duda respecto igual a lo que son los recién nacidos, en el cual se mencionaba que se les hacía un examen de los potenciales evocados. Este en sí, ¿cómo se realiza y qué llegaría a medir? Si igual llegaría a medir los grados de estrabismo o cómo. No, en realidad no está relacionado con los grados ni nada, ¿no es cierto? Lo que decía el doctor era de que cuando hacemos un examen, digamos, en un niño muy pequeñito, que no sabemos, porque el niño muy pequeño, digamos, hasta los 3, 4, 6 meses, él no va a decir, veo, no veo, la E está a este lado, arriba o abajo, porque no tiene la posibilidad. En los niños chiquitos lo que uno hace es mostrarle objetos, ver que, ojo por ojo, que el niño esté viendo, ¿verdad? Y asumir que está bien. Pero porque una queja frecuente de los papás es esa, ¿no? Lo que el doctor les decía. En los primeros 3 meses los movimientos son incoordinados. Entonces, doctor, mi niño está todo el tiempo desvía los ojos, entonces creo que tiene estrabismo, tiene, no sé. Y como el doctor decía, hasta los 3 meses en que empieza el reflejo de fijación, no podemos decir si el niño tiene estrabismo o no. Además, como él mismo decía, el niño ve muy mal. Entonces, una consulta frecuente es esa, ¿no? Doctor, mi niño creo que no está viendo. Entonces, ya, perfecto. Nosotros le decimos, no, esta primera etapa no es raro que el niño desvíe los ojitos o que mire hacia atrás, no hay problema. Tráigamelo a los 3 meses. A los 3 meses, ¿y qué pasó? Ah, está mucho mejor, doctor. Y luego viene el reflejo de seguimiento. Entonces, primero, fijación. Entonces, entra usted a la habitación y el niño le mira, fija. Más tarde, pero antes de eso, antes de los 3 meses, no. El niño, pues usted entró y el niño nada, está como si no existiría usted ahí presente, ¿verdad? Entonces, por ahí se preocupan los papás, no está viendo. Luego, a los 6 meses el seguimiento. Usted pasa y el niño le sigue con la mirada, porque ya está empezando a madurar su sistema nervioso. ¿Cuándo los potenciales visuales evocados? Cuando hay duda de que el niño esté viendo bien, porque eso genera una actividad eléctrica que digamos, se registra y uno dice, no, está bien todo, los potenciales evocados están muy bien. Pero eso es cuando, digamos, hay una duda muy grande, o hay antecedentes hereditarios, o hay algún detalle que se debe hacer. Pero no se hace de común el potencial evocado. Generalmente son en lo que vienen a ser casos específicos, digamos, niños con antecedente de TORCH, ¿no? Toxoplasmosis, rubiola, madres drogadictas, ese tipo de cosas, digamos. Mandan la interconsulta y, como dice el doctor Freddy, ¿no? No es a todo el mundo, sino de que cuando hay una sospecha fuerte, pues generalmente a mí me llegó un niño, digamos, ¿no? Que tenía hipoplasia de nervios ópticos, que pues eso es un tema no han visto todavía, ¿no? Pero pues es una inmadurez de ambos nervios ópticos, los cuales el bebé es pues, prácticamente cieguito, ¿no? Pues todo su desarrollo, pues obviamente se afecta terriblemente. Entonces ahí sí, digamos, pues está indicado el potencial visual evocado para ver esa respuesta, ¿no? No depende tanto del niño, porque digamos ya el niño se le ponen unas gogles, ¿no? Y ahí se le van dando estímulos visuales, ¿no? Suaves, fuertes, de todo. Entonces eso registra
si es que el cerebro ha, ha captado esos detalles, ¿no? Para ver si es que ha habido un problemita nervio óptico, problemita pues sensorial neurológico, ¿no? Perdón, ¿y a partir Está de bien, qué doctor, edad gracias. nos damos cuenta de la madurez o la inmadurez que este niño presenta del nervio óptico con el estrabismo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo la pregunta? No entendí bien. ¿A partir de qué edad podemos definir que el niño presenta la madurez o la inmadurez del nervio óptico para presentar el estrabismo? Bueno, mira, en realidad un poco estás confundiendo los términos, ¿no? El nervio óptico es el nervio que está llevando los axones del Sí, estímulo visual. Bien, eso los está claro, estímulos. ¿verdad? Correcto. Entonces, Ujú. ¿qué pasa en el estrabismo? En el estrabismo el problema no es tanto, digamos, de la retina o del nervio óptico, que aunque entran algo, pero no del todo, sino que es, mira, los músculos mueven el ojito en todas las direcciones, ¿verdad? Sí, Entonces, el problema está en que hay, digamos, como decía el doctor, estímulos que van más a un músculo y desvían el ojito. Ya sea porque tiene una medida de lentes alta o porque hay un problema, digamos, que lo trajo congénitamente. Entonces el ojo pierde su paralelismo y se desvía hacia adentro o hacia o hacia afuera afuera. o hacia arriba o O hacia hacia abajo, sí. abajo, pero más, o sea, un gran porcentaje de los casos son adentro o afuera. Ujú. Entonces, ahí está el tema, es por eso, digamos, la base teórica de esto son los músculos extraoculares, los centros oculogiros, que son tercero, cuarto y sexto par craneal, ¿verdad? Porque estos Sí. son los que están en el tallo cerebral. Entonces, es una alteración de ese tipo, ¿no? Que hace que el ojito se desvíe. Indudablemente hay factores sensoriales, etcétera, que están relacionados, pero digamos, relacionar el nervio óptico con la desviación, pues puede ser de que haya una atrofia del nervio óptico y el ojito desvíe porque no ve bien, pero el 90% de los estrabismos son problemas de los centros oculogiros y de los músculos extraoculares. Ah, Porque ya, que doctor, vemos, gracias. Me ya, confundí porque el doctor hablaba de la inmadurez del nervio óptico, claro, entonces me confundí. sensorial, Pero de la ese inmadurez reemplazo, sensorial. digamos, particular, Fíjate, digamos. por ejemplo, Ah, eh, ya. tú Ujú. pones a un niño pequeñito a dibujar algo. Sí. Al principio el niño no va a dibujar bien, porque tiene que su motilidad fina madurar. Ujú. Las órdenes del cerebro humano que haga, digamos, un dibujito perfecto, lo hace después. En el ojo, ese sistema de madurez va poco a poco, hasta los 7, 8, 9, como decía el doctor, 10 añitos, aprende a ver el niño y aprende a ver los detallitos y aprende a ver muchísimas cosas. Pero esto es apasionante en el sentido de la pediatría, ¿verdad? Sí. Porque viene el niño y dice el papá, ¿sabe qué, doctor? Como decía el doctor Alfredo, ¿no? Mi hijito parece que necesita lentes, pero yo no estoy de acuerdo a que use lentes. Ya, perfecto. El niño tiene 6 añitos. Pero pleno periodo de la habilidad sensorial, donde el niño aprende a ver. Y tiene una medida fuerte. Entonces ve una imagen, digamos, un árbol, ve un tronco y algo verde. Nada más. Y de pronto le pones los lentes y el niño, papi, había tenido hojas, había tenido, Cierto. qué sé yo, flores. Ujú. Y resulta que el papá se empeña y dice, no, doctor, ¿cómo tan chiquito me lo va a poner los lentes? Eso es una barbaridad, yo no voy a permitir. Y no le estimula para que use. Entonces, digamos, ese desarrollo, esa maduración del sistema ocular, tiene que ser muchas cosas en conjunto, ¿no? Sí. Medida de lentes, evaluación de los reflejos, etcétera, y que el niño aprenda a ver bien, ¿ya? Entonces, Sí. ese es, como te digo, es algo apasionante porque tú ves un ojito miope, a no ser que sea una miopía elevadísima, no te das cuenta y dices, pero no, sus ojos están bien, no pasa nada, pero sin embargo el niño es miope, tiene astigmatismo,
y no está viendo bien. Y esa etapa es importante. Ya que lo lleves a los 20 años. Claro, ya es complicado, ya es diferente. Exacto. Ahora, doctor, una consultita más. Una vez que le ponemos los lentes a este niño, que empieza con los lentes a divisar los diferentes objetos del árbol, las hojas, las florcitas, etcétera, ¿se puede corregir al poner los lentes? No, pero llevamos refracción la anterior clase, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo pongo esto, que es policarbonato, ¿no? Delante de mis ojos,